El océano cubre más del 70% de nuestro planeta. Es la cuna de la vida y al mismo tiempo el mayor desierto inexplorado de la Tierra. Hemos enviado hombres a la Luna y robots a Marte, pero más del 80% de nuestros propios océanos permanece sin cartografiar, sin observar, sin explorar. Es el último gran misterio, el guardián de secretos que se hunden no solo en sus profundidades, sino también en el tiempo, porque bajo sus olas no solo yace vida desconocida, sino también mundos perdidos, ciudades, imperios y civilizaciones enteras que un día florecieron bajo el sol y que ahora duermen en un silencio eterno, aplastadas por el peso del agua y del olvido. La fascinación humana por estos mundos perdidos es una constante en todas las culturas. El diluvio universal, la tierra de Lyonés en la mitología artúrica, la ciudad bretona de Is. Cada cultura tiene su propia historia de una tierra dorada tragada por el mar. Pero un mito, una historia, se alza por encima de todos los demás, resonando a través de los milenios. La historia de la Atlántida. Hace casi 2400 años, en la bulliciosa y filosófica Atenas, el gran pensador Platón escribió dos de sus diálogos más enigmáticos, el Timeo y el Critias. En ellos, por primera y única vez en la literatura antigua, se describe con un detalle asombroso una civilización perdida que ha obsesionado a la humanidad desde entonces. Platón, a través del personaje de Critias, presenta la historia no como una ficción, sino como un relato histórico verídico, transmitido a través de generaciones desde los sabios sacerdotes egipcios hasta el legislador ateniense Solón, y finalmente hasta su propia familia. Según este relato, la Atlántida estaba situada más allá de las columnas de Hércules, el nombre antiguo para el estrecho de Gibraltar. Era una isla-continente, más grande que Libia y Asia juntas, que dominaba un vasto imperio oceánico. Su capital era una maravilla de la ingeniería y la riqueza, una metrópolis que empequeñecería a cualquier ciudad de la época. Platón la describe con una precisión casi arquitectónica, una acrópolis central en una colina, donde se alzaban los palacios reales y el templo principal. Esta acrópolis estaba rodeada por 3 anillos concéntricos de agua y 2 de tierra, como un blanco de tiro gigante. Canales masivos conectaban estos anillos entre sí y con el océano, permitiendo que los barcos navegaran hasta el corazón mismo de la ciudad. Los muros que rodeaban los anillos de tierra estaban recubiertos de metales. El exterior de bronce, el intermedio de estaño y el muro de la acrópolis misma brillaba con el misterioso oricalco, un metal que, según Platón, brillaba como el fuego y era segundo en valor solo al oro. El templo principal, dedicado a Poseidón, el dios patrón de la Atlántida, era de un tamaño descomunal, con un exterior recubierto de plata y pináculos de oro. En su interior, estatuas de oro macizo representaban al dios en su carro tirado por caballos alados. La Atlántida era una civilización poderosa, con una armada formidable, un ejército disciplinado y una sociedad rica, descendientes del propio Poseidón y una mujer mortal llamada Clito. Pero, como en toda gran tragedia griega, la grandeza contenía la semilla de su propia destrucción. Con el paso de las generaciones, la naturaleza divina de los reyes atlantes se fue diluyendo con la sangre mortal. Se volvieron codiciosos, corruptos y arrogantes. Su aibris, su orgullo desmedido, los llevó a lanzar una guerra de conquista para subyugar el Mediterráneo. Conquistaron partes de Europa y África, hasta que se toparon con una pequeña pero virtuosa ciudad-estado que se les opuso, una versión idealizada de la propia Atenas de Platón. Y entonces, cuando la corrupción moral de los atlantes alcanzó su punto álgido, los dioses intervinieron. Platón concluye la historia de forma abrupta y aterradora. Pero más tarde, en un tiempo posterior, ocurrieron violentos terremotos e inundaciones, y en un solo día y una noche de terrible infortunio, toda vuestra clase guerrera se hundió en la tierra, y la isla de la Atlántida, de la misma manera, desapareció en las profundidades del mar.
Esta historia ha resonado durante 2400 años. ¿Por qué? Porque es más que un simple cuento de aventuras. Es un relato con moraleja sobre la soberbia y el castigo divino. Es el arquetipo de la utopía perdida, la edad de oro que anhelamos. Y sobre todo, es el misterio geográfico y arqueológico definitivo, un acertijo que ha inspirado a generaciones de exploradores, arqueólogos aficionados, ocultistas y soñadores. Se ha buscado la Atlántida en todo el mundo, en el Mediterráneo, en el Atlántico, en el Caribe, incluso en la Antártida. Pero, ¿y si todos han estado buscando de la manera equivocada? ¿Y si Platón, aunque quizás inventara los detalles de la Atlántida, estuviera describiendo un fenómeno real, un trauma colectivo de la humanidad? ¿Y si la Atlántida no fuera un lugar, sino una historia que se ha repetido una y otra vez? La historia de civilizaciones costeras que, en el apogeo de su poder, fueron borradas del mapa por la furia de la naturaleza. Hoy, la arqueología moderna, armada con tecnología que Platón no podría haber soñado, está demostrando que este no es solo un mito. Están descubriendo Atlántidas reales, ciudades que realmente fueron tragadas por el océano. Este documental es el viaje para descubrir el secreto de esas ciudades que el océano se tragó. Para pasar de la leyenda a la ciencia, tuvimos que aprender a ver bajo el agua. Durante milenios, el fondo del mar fue un misterio total. Los únicos atisbos de mundos perdidos provenían de los objetos que el mar devolvía a la orilla o que quedaban atrapados en las redes de los pescadores. A principios del siglo XX, los buceadores de esponjas en Grecia y Turquía comenzaron a informar de hallazgos extraordinarios. Estatuas de bronce y mármol de una belleza sobrecogedora, como el famoso mecanismo de Anticitera, una computadora astronómica de una complejidad asombrosa. Pero estos buceadores usaban escafandras pesadas, conectadas a la superficie por un tubo de aire, lo que limitaba enormemente su movilidad y su tiempo de trabajo. El fondo del mar seguía siendo un lugar ajeno y hostil. El momento clave, la verdadera revolución que dio a luz a la arqueología submarina moderna, llegó en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, en la costa de la Francia ocupada, dos franceses, un oficial naval llamado Jacques-Yves Cousteau y un ingeniero llamado Émile Gagnan, perfeccionaron un invento que cambiaría para siempre nuestra relación con el mar: el aqualung, la escafandra autónoma. Por primera vez, un ser humano podía respirar bajo el agua con total libertad, sin estar atado a la superficie. Podía moverse como un pez, explorar, descubrir. La arqueología ya no se limitaría a la tierra firme. El océano se convirtió en un nuevo campo de excavación, el mayor y más prometedor de todos. Pero la libertad de movimiento era solo el primer paso. El océano es vasto y oscuro. Buscar una ciudad perdida bajo el agua es como buscar una aguja en un pajar, pero con los ojos vendados. Se necesitaba una forma de ver a través de la oscuridad y el sedimento. Durante la segunda mitad del siglo XX, la tecnología desarrollada para la guerra y la exploración de recursos naturales fue adaptada por los arqueólogos. El sonar de barrido lateral, una tecnología perfeccionada para buscar submarinos enemigos, se convirtió en una herramienta fundamental. Un dispositivo remolcado por un barco emite pulsos de sonido en forma de abanico hacia el fondo marino. El eco de estos pulsos es registrado y procesado por un ordenador para crear una imagen acústica, un mapa de sombras del fondo del mar. Las rocas, la arena y el lodo producen un eco suave, pero una estructura hecha por el hombre, un muro de piedra, el casco de un barco, produce un eco duro y una sombra acústica detrás de él. Analizando estos mapas, los arqueólogos pueden identificar formas anómalas, patrones geométricos que no son naturales, y así dirigir su búsqueda. Junto con el sonar, el magnetómetro se convirtió en otro de los sentidos artificiales del arqueólogo. Este instrumento, remolcado de forma similar, no mide el sonido, sino las variaciones minúsculas en el campo magnético de la Tierra. El fondo marino tiene una firma magnética de base, pero los objetos creados por el hombre la alteran. El hierro, por supuesto,
crea una gran anomalía, pero también lo hace la cerámica cocida, como los ladrillos, las tejas o los grandes hornos. El proceso de cocción alinea las partículas de óxido de hierro en la arcilla con el campo magnético terrestre de ese momento, y esta alineación se congela, creando una firma magnética detectable. Buscando estas anomalías, los arqueólogos pueden encontrar restos de asentamientos incluso si están completamente enterrados bajo el sedimento. Una vez que se identifica un objetivo prometedor, entran en juego los ROVs, o vehículos operados remotamente. Son submarinos robóticos, conectados a un barco en la superficie por un cable umbilical que proporciona energía y transmite datos. Equipados con potentes luces, cámaras de alta definición y brazos manipuladores, los ROVs pueden descender a profundidades inalcanzables para los buceadores humanos y permanecer allí durante horas o días. Son los ojos y las manos del arqueólogo en el abismo. Cuando finalmente se decide excavar, el proceso es de una delicadeza extrema. No se pueden usar picos y palas. La herramienta principal es la draga de succión, que funciona como una aspiradora submarina. Un tubo flexible aspira cuidadosamente el sedimento, arena, lodo, arcilla, que cubre el yacimiento y lo deposita en una zona alejada. Los arqueólogos trabajan lentamente, capa por capa, como si estuvieran pelando una cebolla milenaria. Cada artefacto encontrado es meticulosamente mapeado en su posición tridimensional, fotografiado, etiquetado y cuidadosamente extraído para su conservación. La tecnología más revolucionaria de los últimos años es la fotogrametría. Un buceador o un ROV toma miles de fotografías digitales superpuestas de un yacimiento desde todos los ángulos posibles. Luego, un potente software analiza estas imágenes, identifica puntos comunes y calcula la posición de cada punto en el espacio 3D. El resultado es un modelo tridimensional fotorrealista y milimétricamente preciso de toda la ciudad o naufragio. Los científicos pueden volar a través de este modelo en un ordenador, medir distancias, analizar detalles arquitectónicos y planificar futuras excavaciones. Es como tener la ciudad entera en su laboratorio. Armados con este increíble arsenal tecnológico, los arqueólogos modernos ya no persiguen las fantasías de Ignatius Donnelly o los delirios de los ocultistas nazis. No buscan un continente mítico. Están revelando, con una certeza científica asombrosa, los capítulos perdidos y muy reales de nuestra historia, capítulos que se creían borrados para siempre, congelados en el tiempo bajo el abrazo protector del mar. Y uno de los capítulos más espectaculares que han descubierto nos lleva a la costa de Egipto. Nos encontramos en la bahía de Abukir, una extensión aparentemente monótona del Mediterráneo, a unos 30 kilómetros al noreste de la moderna Alejandría. Durante siglos, los pescadores locales a veces encontraban en sus redes extraños artefactos de piedra o de bronce, pero nadie sabía de dónde venían. Sin embargo, los textos antiguos estaban llenos de pistas. El historiador griego Heródoto, en el siglo V a.C., describió una gran ciudad portuaria en la desembocadura canópica del Nilo, llamada Thonis. Estrabón, otro geógrafo griego, también la mencionó. Los textos hablaban de un lugar vibrante, la puerta de entrada obligatoria para todos los barcos griegos que querían comerciar con Egipto. Era un centro aduanero, un nexo comercial y, sobre todo, un centro religioso de primer orden, famoso por su gran templo dedicado al dios Amón-Gereb. La leyenda incluso decía que Helena de Troya y su amante Paris se habían refugiado allí antes del inicio de la guerra de Troya. La ciudad griega de Heracleion, que tomaba su nombre del héroe Hércules, quien supuestamente había visitado el lugar, parece haber sido construida junto a la más antigua Thonis, hasta el punto de que ambas ciudades se fusionaron o sus nombres se usaron indistintamente. Pero a finales del siglo VII después de Cristo, Thonis Heracleion desapareció de los registros históricos. Se desvaneció. Los historiadores supusieron que había sido destruida o simplemente abandonada, sus ruinas enterradas bajo el cambiante delta del Nilo. Entra en escena Frank Godio,
un economista y matemático francés que, fascinado por los misterios del mar, fundó el Instituto Europeo de Arqueología Submarina. Godio estaba convencido de que las historias sobre Thonis Herakleion eran reales y de que la ciudad no estaba en tierra, sino bajo el mar. A partir de 1996 comenzó una búsqueda sistemática en la bahía de Abukir. Su equipo pasó años peinando el fondo marino con sonares y magnetómetros, creando un mapa detallado del subsuelo. La tarea era inmensa. El área era enorme y la visibilidad bajo el agua, a menudo cercana a cero debido al sedimento del Nilo. En 1999 encontraron los restos de la ciudad de Canopo Oriental, otro descubrimiento importante. Pero Herakleion seguía siendo esquiva. El momento decisivo llegó en el año 2000. El magnetómetro de Godio detectó una serie de anomalías magnéticas masivas en una zona de varios kilómetros cuadrados. Indicaban la presencia de grandes estructuras de piedra enterradas bajo el lodo. Godio y su equipo de buceadores se sumergieron en las aguas turbias. El primer hallazgo fue una cabeza colosal de granito rojo, de una belleza sobrecogedora, que emergía del fondo del mar como un fantasma. Era el rostro de un dios o un faraón. Sabían que estaban sobre algo grande. A medida que fueron despejando el sedimento, los descubrimientos se volvieron cada vez más espectaculares. No habían encontrado unos pocos artefactos. Habían encontrado una ciudad entera, congelada en el tiempo bajo 6 metros de lodo. Lo que ha emergido de las profundidades de la bahía de Abukir desde entonces es sencillamente asombroso. Es como si una cápsula del tiempo se hubiera abierto. El descubrimiento más icónico fue la estatua colosal de 5,4 metros de altura del dios Hapi, la personificación divina de la inundación anual del Nilo. En un estado de conservación casi perfecto, el dios, con su barriga protuberante y sus pechos caídos, símbolos de la fertilidad, fue izado a la superficie en una operación de ingeniería épica, más de 1000 años después de que se hundiera. Junto a él se encontraron otras estatuas colosales de un faraón tolemaico no identificado y su reina, probablemente representados como los dioses Osiris e Isis. Esfinges de granito, con sus miradas enigmáticas, yacían en el fondo del mar, guardianas silenciosas de un mundo perdido. El equipo de Godio localizó el corazón de la ciudad, el gran templo de Amon-Hereb, el dios principal de la ciudad. Aunque colapsado, sus enormes bloques de piedra caliza, algunos con jeroglíficos todavía visibles, estaban esparcidos por el fondo marino. En su interior, encontraron cientos de pequeños amuletos y ofrendas votivas de bronce. Descubrieron el Naos, el santuario central del templo, una capilla monolítica de granito que albergaba la estatua del dios. Pero quizás el hallazgo más importante desde el punto de vista histórico fue el descubrimiento, en 2001, de la estela de Thonis Herakleion. Era una losa de granito negro de casi 2 metros de altura, con un texto grabado en jeroglíficos. Resultó ser una copia casi idéntica de otra estela encontrada en tierra firme en Naucratis en 1899. El texto era un decreto del faraón Nectanebo I del siglo IV a.C., que establecía un impuesto del 10% sobre las mercancías griegas que pasaban por la ciudad. Pero la frase crucial estaba en la primera línea. El decreto debía ser erigido en Thonis. Esta fue la prueba definitiva, la pistola humeante que confirmó sin lugar a dudas que habían encontrado la legendaria ciudad perdida. Los descubrimientos no se detuvieron ahí. La ciudad estaba surcada por una red de canales. Y en estos canales, Godio y su equipo hicieron otro hallazgo sin precedentes: un cementerio de barcos. Han documentado más de 70 barcos antiguos, la mayoría de los siglos 8 que al segundo antes de Cristo. No se trata de naufragios accidentales. Parecen haber sido hundidos deliberadamente, quizás como parte de los cimientos para ganar terreno al agua, o en un complejo ritual de enterramiento de barcos del que no se tenía constancia. El estudio de estos barcos, con sus sofisticadas técnicas de construcción, está reescribiendo la historia de la navegación en el mundo antiguo. Además de los barcos, han encontrado cientos de anclas de piedra y plomo,
Monedas de oro, joyas, cerámica importada de Grecia y Fenicia, cada objeto es una pieza en el rompecabezas de una metrópolis cosmopolita y bulliciosa. Pero, ¿cómo pudo una ciudad tan importante desaparecer por completo? Heracleion no fue destruida por un tsunami repentino o la ira de los dioses. Su final fue más lento y geológicamente inevitable. La ciudad estaba construida sobre los sedimentos inestables y saturados de agua del delta del Nilo. A lo largo de los siglos, una serie de terremotos, comunes en la región, probablemente provocó un fenómeno llamado licuefacción del suelo. Durante un terremoto, el temblor puede hacer que el suelo arcilloso y lleno de agua se comporte como un líquido. Las pesadas estructuras de piedra de los templos y edificios de Heracleion, al perder su base sólida, simplemente se hundieron lentamente en el lodo, como un barco hundiéndose en el mar. El aumento gradual del nivel del mar durante los siguientes siglos completó el trabajo, sumergiendo la ciudad por completo y cubriéndola con una gruesa capa de sedimento que la protegió de la erosión y la ocultó del mundo durante 1200 años. Heracleion es una Atlántida real, una ciudad legendaria, mencionada en mitos, que desapareció bajo las olas y fue redescubierta milenios después. Su descubrimiento no solo ha confirmado los relatos de los historiadores antiguos, sino que nos ha proporcionado una visión increíblemente detallada de la vida, el comercio y la religión en la encrucijada de dos de las mayores civilizaciones del mundo antiguo. Cada artefacto que se saca del lodo es una palabra, una frase, de un libro de historia que se creía perdido para siempre. Dejamos las arenas de Egipto y viajamos al corazón del mundo egeo, a la costa de Laconia, en el sur de Grecia. Aquí, a solo unos metros bajo la superficie de las aguas cristalinas de la bahía de Vática, yace un tesoro arqueológico de una importancia quizás aún mayor que Heracleion. No por sus estatuas colosales o sus templos de oro, sino por su asombrosa antigüedad y su increíble estado de conservación. Este es el yacimiento de Pavlo Petri, y es, hasta la fecha, la ciudad sumergida completa más antigua del mundo. Pavlo Petri no fue descubierta por un equipo de arqueólogos con tecnología punta, sino por casualidad. En 1967, el oceanógrafo Nicholas Fleming, del Instituto de Oceanografía de la Universidad de Southampton, estaba en la zona estudiando los cambios en el nivel del mar en la costa. Mientras nadaba y buceaba con snorkel cerca de la pequeña isla de Pavlo Petri, la Piedra de Pablo, notó unas extrañas formaciones lineales en el fondo marino a unos 3 o 4 metros de profundidad. Eran demasiado regulares para ser naturales. Parecían muros. Al año siguiente, regresó con un equipo de arqueólogos de Cambridge. Utilizando un sistema de cuadrícula simple y cintas métricas, mapearon lo que pudieron ver: los restos inconfundibles de un asentamiento prehistórico. El descubrimiento fue sensacional, pero durante 40 años, el yacimiento permaneció en gran parte sin estudiar. La verdadera exploración de Pavlo Petri comenzó en 2007, cuando un equipo anglo-griego, liderado por el doctor John Henderson de la Universidad de Nottingham, regresó al lugar armado con la tecnología del siglo XXI. El problema de Pavlo Petri es que es demasiado grande y complejo para ser excavado de la manera tradicional. Así que el equipo de Henderson adoptó un enfoque revolucionario. Utilizaron un robot submarino autónomo desarrollado por el Centro Australiano de Robótica de Campo para escanear todo el yacimiento con un sonar de alta resolución. Este robot, moviéndose en un patrón de cuadrícula preciso, creó un mapa acústico 3D de todo lo que había en el fondo del mar, incluso las estructuras que estaban cubiertas por la arena. Al mismo tiempo, buceadores equipados con cámaras estereoscópicas realizaron miles de fotografías. Toda esta información se introdujo en un software de fotogrametría. El resultado es una de las recreaciones digitales más asombrosas jamás creadas de un yacimiento arqueológico. Podemos caminar virtualmente por las calles de una ciudad de la Edad del Bronce, y lo que revela es extraordinario. Pavlo Petri no es un simple pueblo de pescadores,
Es una ciudad meticulosamente planificada. Se extiende sobre un área de más de 9 hectáreas. El plano de la ciudad es claramente visible. Hay calles principales, caminos secundarios y un complejo sistema de edificios. Los arqueólogos han identificado al menos 15 edificios de piedra, muchos de ellos con varias habitaciones, patios interiores e incluso lo que parecen ser pisos superiores. La arquitectura es sorprendentemente sofisticada. Hay una plaza central, un posible megarón o sala de recepciones de un palacio, y una zona separada en el borde de la ciudad que parece ser un cementerio, con casi 40 tumbas de cista, cajas rectangulares de losas de piedra, ya identificadas. Esto demuestra un pensamiento urbanístico avanzado, la separación de los espacios para los vivos y los muertos. La datación de la cerámica encontrada en el sitio ha revelado que la ciudad estuvo ocupada durante unos 2000 años, desde aproximadamente el 2800 a.C., el Neolítico final, hasta alrededor del 1100 a.C., el final del período micénico. Esto significa que Pablo Petri fue contemporánea de las grandes civilizaciones minoica y micénica, la era de los palacios de Cnosos y Micenas, la era de las leyendas de la Ilíada y la Odisea. De hecho, la ciudad se encuentra en una región, Laconia, que más tarde se convertiría en el corazón de Esparta. Su ubicación, en una península protegida que dominaba una bahía, era ideal para el comercio marítimo. Los numerosos pesos de telar de arcilla encontrados sugieren que la ciudad era un importante centro de producción textil, probablemente exportando telas teñidas de púrpura, un producto de lujo en el mundo antiguo. Al igual que Heracleion, el final de Pablo Petri no fue un cataclismo único. La ciudad fue víctima de la geología inestable de la región. Una serie de terremotos, ocurridos en algún momento alrededor del año 1000 a.C., causaron que la línea de costa se hundiera a unos 3 metros, sumergiendo gradualmente la ciudad. La ventaja para los arqueólogos es que este hundimiento lento no destruyó la ciudad, sino que la preservó como un insecto en ámbar. La importancia de Pablo Petri es incalculable. A diferencia de los grandes palacios micénicos en tierra firme, que fueron saqueados y reutilizados durante siglos, Pablo Petri es una instantánea intacta. Nos ofrece una visión sin precedentes no de la vida de los reyes y los dioses, sino de la vida cotidiana de la gente común en la Edad del Bronce, cómo diseñaban sus ciudades, cómo construían sus casas, cómo enterraban a sus muertos. Es el plano arquitectónico de un mundo perdido, un mundo que hasta ahora solo conocíamos a través de los fragmentos de la cerámica y los susurros de la épica. Dejamos la solemne antigüedad de Grecia y nos trasladamos a la costa de Italia, a un lugar donde el pasado sumergido nos cuenta una historia muy diferente. Una historia no de piedad o de trabajo, sino de lujo, poder y decadencia sin límites. Bienvenidos a la Bahía de Nápoles y bienvenidos a los restos de Baia, la Las Vegas del Imperio Romano. En los días del Imperio Romano, la Bahía de Nápoles era el patio de recreo de la élite y Baia era su joya de la corona. Situada en la costa de los Campos Flegreos, una región de intensa actividad volcánica, Baia era famosa por sus aguas termales sulfurosas, a las que se atribuían propiedades curativas. Pero rápidamente se convirtió en mucho más que un spa. Se convirtió en el epicentro del hedonismo romano, un lugar donde las reglas morales de Roma se dejaban de lado. Los emperadores y los senadores más ricos construyeron aquí sus villas de verano más extravagantes. Augusto, Calígula, Nerón, Adriano, todos tenían residencias palaciegas en Baia. El filósofo Séneca, un estoico que desaprobaba tal lujo, la describió como un vórtice de lujo y un puerto de todos los vicios. Un lugar donde se veían borrachos deambulando por la orilla, fiestas desenfrenadas en barcos, lagos resonando con música y todo tipo de excesos. Las fiestas duraban días, se celebraban en barcos lujosamente decorados en el lago y eran famosas por su libertinaje, pero la misma actividad geológica que dio a Baia sus aguas termales sería también la causa de su ruina.
La zona de los campos flégreos es, en realidad, la caldera de un supervolcán. El suelo de la región sufre un fenómeno llamado bradicismo, un levantamiento y hundimiento gradual del terreno debido a los cambios de presión en la cámara de magma subterránea. Durante los últimos 2000 años, el suelo de Bahia ha subido y bajado varios metros. A partir del siglo III después de Cristo, una fase de hundimiento o subsidencia comenzó a hacer que la línea de costa retrocediera. El mar, lentamente pero sin piedad, comenzó a reclamar las lujosas villas y los muelles de la ciudad. Para el siglo Sholo, gran parte de la antigua Bahia estaba bajo el agua. A diferencia de Heracleion, Bahia nunca se perdió por completo. Su existencia era conocida, y los restos de algunos de sus edificios más grandes, como el llamado Templo de Venus, todavía son visibles en la costa. Pero no fue hasta la década de 1960 que los arqueólogos comenzaron a explorar sistemáticamente la parte sumergida. Lo que encontraron fue asombroso. Hoy, el Parque Arqueológico Sumergido de Bahia es uno de los yacimientos submarinos más espectaculares del mundo, un destino popular para buceadores y turistas en barcos con fondo de cristal. Bucear en Bahia es como entrar en una villa romana congelada en el tiempo. Se pueden seguir los adoquines de antiguas calzadas romanas, como la Vía Herculanea. Se pueden ver los restos de las opulentas villas, a menudo con sus suelos de mosaico en blanco y negro, increíblemente conservados por la capa de arena que los cubrió. Se pueden explorar los restos del Portus Julius, un importante puerto naval construido por Agripa. Pero el hallazgo más espectacular se produjo en el ninfeo del emperador Claudio. Era una gruta de comedor semisumergida, una sala de banquetes artificial construida en la ladera de una colina. En la década de 1980, los arqueólogos encontraron en su interior un conjunto de estatuas de mármol de tamaño natural, caídas de sus pedestales. Representaban a la familia de Claudio, incluyendo a su madre Antonia Menor y a sus hijos, todos ellos representados como dioses y héroes del Olimpo. Las estatuas originales fueron trasladadas a un museo para su conservación, y réplicas exactas se han colocado en su lugar original bajo el agua, recreando una escena de una extrañeza y belleza sobrecogedoras. Bahia es un recordatorio de que las fuerzas de la naturaleza son indiferentes al poder y la riqueza. El lugar que fue el símbolo máximo del lujo y el poder romano ahora yace en silencio bajo las olas, sus mármoles cubiertos de algas, sus salas de banquetes habitadas por peces. Es una lección de humildad geológica, una Pompeya a cámara lenta, que nos ofrece una visión íntima y única del estilo de vida de la élite romana en el apogeo de su decadencia. Nuestro viaje nos lleva ahora mucho más atrás en el tiempo, a los albores de la civilización misma y a la costa oriental del Mediterráneo. Frente a la costa de Israel, cerca del pueblo de Atlit, yace un yacimiento que ha obligado a los arqueólogos a reescribir los libros de historia sobre el período neolítico. Este lugar es Atlit Yam y tiene más de 9000 años. Descubierto en 1984 por el arqueólogo marino Ehud Galili, Atlit Yam es un pueblo neolítico increíblemente bien conservado, que data de entre el 6900 y el 6300 a.C. Se encuentra a unos 10 metros de profundidad. El hundimiento de la ciudad no se debió a terremotos, sino al aumento del nivel del mar tras el final de la última edad de hielo. El deshielo de los glaciares provocó un aumento global del nivel de los océanos, y las comunidades costeras de todo el mundo fueron lentamente sumergidas. Atlit Yam es una de estas comunidades, preservada bajo una capa de arena y arcilla que la protegió de las corrientes y la erosión. Lo que hace que Atlit Yam sea tan extraordinario es la naturaleza de los hallazgos. Se han encontrado los cimientos de casas rectangulares de piedra, pozos de agua dulce y una gran cantidad de artefactos, incluyendo herramientas de sílex, huesos de animales y semillas, que nos dan una idea de la dieta y el estilo de vida de estas primeras comunidades agrícolas y pesqueras. Se han encontrado los restos de más de 65 esqueletos humanos, proporcionando una valiosa información sobre la salud y la genética de estas poblaciones.
Uno de los esqueletos, el de una mujer y un niño, reveló la evidencia más antigua conocida de tuberculosis en el mundo. Pero el descubrimiento más asombroso, el que realmente distingue a Atlit Yam, es una estructura megalítica monumental. Se trata de un semicírculo de 7 megalitos de piedra, cada uno de más de 600 kilos de peso, erigidos alrededor de lo que fue un manantial de agua dulce. Algunas de las piedras tienen marcas de cazoleta grabadas en ellas. Es, en esencia, un Stonehenge submarino. La existencia de una estructura ceremonial tan compleja en un período tan temprano de la historia humana es revolucionaria. Demuestra que estas comunidades neolíticas no solo se preocupaban por la supervivencia, sino que tenían una vida espiritual y ritual muy desarrollada. El manantial, la fuente de agua dulce y por tanto de vida, era claramente un lugar de una importancia sagrada, un lugar digno de un monumento de piedra. El final de Atlit Yam también es objeto de debate. La teoría inicial era que la aldea fue abandonada gradualmente a medida que el nivel del mar subía. Pero un estudio más reciente ha propuesto una teoría mucho más dramática. El colapso de un flanco del volcán Etna en Sicilia hace unos 8.500 años provocó un megatsunami que barrió todo el Mediterráneo oriental. Una ola de hasta 40 metros de altura podría haber aniquilado la aldea de Atlit Yam en cuestión de minutos. Si esta teoría es correcta, Atlit Yam no se hundió lentamente, sino que fue borrada del mapa en un cataclismo repentino, una verdadera catástrofe platónica. Sea cual sea la causa de su desaparición, Atlit Yam es una ventana única a un momento crucial de la historia humana: la transición de las sociedades de cazadores-recolectores a las primeras comunidades agrícolas asentadas, y nos demuestra que la monumentalidad y la complejidad espiritual no comenzaron con las pirámides o Stonehenge, sino mucho antes, en pueblos costeros que ahora duermen bajo el mar. Dejamos el viejo mundo y cruzamos el Atlántico hacia el corazón del antiguo imperio maya. Aquí, la historia de las ciudades sumergidas no se desarrolla en el océano, sino en las aguas de lagos de alta montaña. El lago Atitlán, en Guatemala, es uno de los lagos más bellos del mundo, un profundo lago de caldera volcánica, rodeado por 3 imponentes volcanes. Durante siglos, las comunidades mayas que viven en sus orillas han contado leyendas de una ciudad perdida bajo sus aguas. Pero hasta hace poco se consideraba solo eso, una leyenda. En Monondópaes, el buceador y empresario local Roberto Samayoa comenzó a explorar el lago, fascinado por estas historias. A una profundidad de unos 17 metros, comenzó a encontrar una increíble cantidad de cerámica ceremonial y artefactos de piedra. Se dio cuenta de que no eran hallazgos aislados, eran los restos de un yacimiento arqueológico completo. Bautizó el lugar como Samabaj, una combinación de su apellido y abaj, la palabra maya para piedra. Durante años, Samayoa y un pequeño equipo de arqueólogos exploraron y mapearon el yacimiento en secreto, temiendo que el anuncio de su descubrimiento atrajera a los saqueadores. Lo que encontraron fue un complejo ceremonial maya que data del período preclásico tardío, entre el 400 a.C. y el 250 después de Cristo. El yacimiento incluye varias plazas, un grupo de templos piramidales y una serie de estelas de piedra tallada. No parece haber sido una ciudad residencial, sino un centro ritual, una isla sagrada en medio del lago, que probablemente estaba conectada a la orilla por una calzada. El hundimiento de Samabaj, al igual que el de Baya, parece estar relacionado con la actividad volcánica. El lago Atitlán es una caldera activa. Un evento volcánico o tectónico desconocido, ocurrido en algún momento alrededor del año 250 después de Cristo, probablemente provocó un hundimiento del lecho del lago o un aumento repentino de su nivel que sumergió la isla sagrada. Samabaj es de una importancia crucial porque pertenece a un período de la historia maya del que se sabe relativamente poco. Nos da una visión de las prácticas rituales y la organización social de los mayas antes del apogeo de las grandes ciudades clásicas como Tikal y Calakmul. Y lo más importante, demuestra que las leyendas locales,
a menudo desestimadas por los académicos, pueden contener un núcleo de verdad histórica, una memoria cultural de eventos catastróficos que se transmitió oralmente durante casi 2000 años. La historia de estas ciudades, Heracleión, Pavlo Petri, Baia, Atlit Yam, Samavaj, nos enseña una lección fundamental. La historia de la Atlántida no es la historia de un solo lugar, sino la historia de la frágil relación de la humanidad con el mar. Las costas nunca han sido estáticas. El nivel del mar sube y baja. La tierra tiembla y se hunde. Los volcanes entran en erupción. Y las ciudades, por muy grandes y poderosas que sean, pueden desaparecer. La arqueología submarina no está buscando un continente mítico de ciencia ficción. Está recuperando las historias reales de estas otras Atlántidas. Y cada nuevo descubrimiento nos recuerda que el océano no es solo un lugar de misterio y belleza, sino también el mayor museo de historia del mundo, un archivo que apenas hemos comenzado a leer. Los secretos que el océano se tragó no están perdidos para siempre. Simplemente están esperando a que tengamos la tecnología, la paciencia y la sabiduría para escucharlos. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de la historia. El océano todavía guarda innumerables secretos. ¿Qué otras ciudades perdidas crees que esperan ser descubiertas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si quieres seguir explorando los mayores misterios de nuestro pasado, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Porque la historia más grande jamás contada todavía está, en gran parte, escrita bajo el agua. Hasta la próxima.